Buenas noches a todas. Gracias por conectarse a tiempo para esta charla del segundo hito del movimiento de Schoenstatt. Hoy vamos a contar con nuestra asesora Anabel González, quien nos va a compartir todo lo que nosotros necesitamos aprender de este hito para llevarlo a la vida. Entonces es muy importante que, puedan hacer preguntas si sienten que algo no les queda claro o que quisieran que Anabel cuente algo más profundo, pues también. Y yo voy a dar inicio a la charla con una introducción de lo que pasó en ese año de 1942, cuando el padre tomó la decisión de ir al campo de concentración de Dachau. El contexto mundial de este hito del 20 de enero, y lo que nos vamos a imaginar es qué pasaba en tres esferas del mundo, o en tres áreas del mundo, ¿verdad? En las diferentes localidades, en la iglesia. Vamos a ver qué ocurrió ese año tan importante. Estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, la guerra había comenzado en 1939 y este año es el año 1942. Vamos a ver qué pasó desde el punto de vista de cultura, que como ven ese símbolo tiene que ver con la energía atómica, y qué otros sucesos mundiales ocurrieron en Europa, básicamente, donde se estaba desarrollando la guerra, y que marcaron ese año y toda esa entrega que el padre hace, creo que se hace más significativa, e inclusive podemos dimensionar mucho más lo que realmente estaba pasando cuando vemos todo lo que ocurrió ese año en la iglesia. Bien, en la iglesia tuvimos la consagración del mundo a María. Esto ocurrió ya hacia final del año, pero fue algo muy importante. En particular también se consagró a Rusia, que también estaba muy envuelto en la guerra. Entonces ahorita vamos a ver el detalle de cómo eso ocurrió. Y colocamos el fallecimiento de Edith Stein en una cámara de gas de Auschwitz, porque aunque ella fue una persona judía, ella después se convirtió al catolicismo y fallece ese año. Hoy día ella es una santa y les voy a contar un poquito más de detalle. La consagración a María fue muy importante, la realizó el Papa Pío XII y significa o significó que había comenzado una nueva era en la iglesia. A través de María entendemos el destino sobrenatural de la humanidad y de cada ser humano. Entonces, esto fue un hecho muy importante y esta consagración fue impulsada o motivada por esta persona que les pongo aquí en la fotografía, que se llama Alejandrina de Balazar. Ella era una señora portuguesa muy devota y ella comenzó a darse cuenta que esto era lo que necesitábamos hacer en ese momento, dado lo que estábamos viviendo a nivel global. Pasó el 31 de octubre de 1942 y ella impulsó desde su deseo de consagrarnos a María, que pudiera hacerse esta consagración del mundo a ella. ¿Okay? Como les comentaba, Edith Stein falleció ese año como mártir en una cámara de gas. Ella se le conoce con su nombre de Carmelita Descalza, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ella también fue filósofa durante su vida. Fue una persona que comenzó a estar expuesta al catolicismo y luego se convirtió y se ingresó en esta congregación de las Carmelitas Descalzas. Hoy día es una de las patronas de Europa. Ella fue beatificada en 1987 y canonizada por el Papa San Juan Pablo II en 1998. La fiesta de ella la celebramos el 9 de agosto. Por el lado de la cultura, o sea, qué estaba pasando a nivel de qué descubría el hombre en ese momento, tuvimos la creación o el descubrimiento de esta primera reacción en cadena, una de las más largas. Enrico Fermini fue quien dirigió al equipo de científicos quienes construyeron ese primer reactor nuclear en la ciudad de Chicago. Ese grupo de científicos logró hacer una reacción nuclear muy larga. Sí se había logrado hacer reacción nuclear, pero nunca por tan largo tiempo. Esto lamentablemente, pues luego ya sabemos que no fue usado para el bien, pero fue un gran descubrimiento para la humanidad. Y esas primeras explosiones o pruebas se hicieron en los Estados Unidos. ¿Okay? Esas consecuencias tienen un gran impacto porque eso condujo a, como les decía, a la primera
a la construcción de esa primera bomba nuclear, ¿verdad? Y entonces vemos las bombas de Hiroshima y Nagasaki posteriormente. Y también se crea a nivel global esta Comisión de Energía Atómica, que es algo muy importante hasta nuestros días, para tratar de manejar o controlar el uso de la energía atómica. ¿Okay? Y en sucesos mundiales ocurrió esta conferencia, se llama Wannsee Conference, es una conferencia que se hizo con 14 altos funcionarios de la Alemania nazi, y se hizo en este lugar, físicamente es un lugar geográfico, y se realizó hoy, o sea, un día como hoy, al mismo tiempo que el padre tomó la decisión, esta conferencia se estaba dando. Y esta conferencia, lo más terrible que tuvo, aparte de que estos funcionarios, pues, se basaron en las leyes de Nuremberg, que son las leyes que decían quién era judío y quién debía morir durante la guerra, que ese era su objetivo. Se tomaron diferentes decisiones, ellos ya decidieron no mandar a la gente solamente a los campos de concentración a trabajar, sino que decidieron entonces comenzar a exterminar masivamente. ¿Okay? Parte de los protocolos que se consiguieron de esta conferencia fue lo que sirvió para que cuando se hicieron los juicios de Nuremberg, que fue cuando se juzgó a todos los funcionarios nazis, se pudiera comprobar que ellos lo estaban haciendo intencionalmente y que era una orden desde el alto mando militar, digamos, hacia abajo. Entonces, para exterminar a todos los judíos o a los que no se consideraran de raza pura. Y finalmente la batalla de Stalingrado, que fue una batalla muy sangrienta, fue una de las batallas más crueles que hubo en Rusia o en la frontera para invadir a Rusia, y ocurre en el mes de agosto de este año. ¿Okay? Entonces, por eso les comentaba al principio con la consagración a la Santísima Virgen María, que también estos hechos que ocurrieron en el resto del año, pues, o sea, nos hablan de la crueldad que se estaba viviendo en ese momento y de por qué esa entrega del padre Kentin, pues, fue tan significativa, ¿verdad? Esta batalla la perdieron los alemanes y eso ayudó a que posteriormente, pues bueno, ellos fueran perdiendo fuerza y se pudiera acabar esa guerra tan horrible. Entonces, si lo tratamos de poner un poquito en orden, un día como hoy, que es nuestro hito, se hizo esa conferencia terrible para poder acabar o tomar la decisión de eliminar a todos los judíos. Luego en agosto ejecutan a Edith Stein en el campo de concentración de Auschwitz. El 23 de agosto estalla la guerra en Stalingrado, Rusia, y el año va a casi terminar con esta consagración del mundo a la Virgen María. Entonces era un poquito lo que quería compartirles a ustedes con este recuento histórico, y ahora le doy el pase a Anabelita. Bueno, buenas noches a todas. Ahí veo unas caritas que no conozco. Seguro son señoras nuevas. Patricia. También tenemos gente de otras diócesis, Anabel, están por ahí algunas de Heredia. Solo para el oeste, entonces, ok. Bueno. No, hay varias. Perfecto. Bueno, buenas noches y feliz año también. Feliz Igualmente, año. Anabel, que esté muy bien. Ay, hola, Andrea. Bueno, hola. Yo, igual que Elisa, voy a tener que contar un poquito de la historia para poder llegar al segundo hito. ¿Por qué el padre Kentenich da ese salto para ir al campo de concentración? Bueno, nos situamos en 1933. Adolfo Hitler y el nacionalsocialismo llegan al poder y se marca en Alemania un antes y un después. Adolf Hitler arriba al poder cuando Alemania está sumida en la peor crisis que hay. Primero, sentían todavía toda esa humillación de la Primera Guerra Mundial. Habían cantidad de obreros sin trabajo y para males también la crisis de la bolsa de Nueva York. Todo eso afecta terriblemente a Alemania. Y el padre Kentenich, ¿cómo enfrenta este desafío de los nazis? Bueno,
Desde un principio, el padre fundador fue un opositor al régimen nacional socialista. De hecho, en un diálogo que él tiene con el obispo de Münster, el obispo le pregunta al padre Kentenich que si no habría que bautizar ese régimen, y el padre Kentenich le contesta que él no ve lugar alguno donde poder derramar el agua. Bueno, empieza el padre Kentenich, como se da cuenta de lo que se avecina, empieza a motivar a los sacerdotes para que impulsen un gran movimiento de religiosidad popular en sus parroquias, en las ermitas, para hacerle frente al nacionalsocialismo. El padre Kentenich era muy conocido porque el padre daba muchos retiros a sacerdotes. Es más, a esos retiros del padre Kentenich llegaban de 100, 150 hasta 300 sacerdotes. Así, en los retiros que el padre empieza a ofrecer en Schoenstatt, él empieza a analizar qué respuesta dar a estos tiempos que está pasando Alemania. Bueno, la gran pregunta, y por el otro grado, el régimen también se pregunta quién es la cabeza de ese movimiento católico que se hace resistente al mensaje de nazi. Bueno, al padre Kentenich lo empiezan a hacer, lo van cercando el nacionalsocialismo, la Gestapo, hasta que un día, el padre Kentenich le dice a sus colaboradores más cercanos que por favor sean muy cuidadosos de no mencionar el nombre de él, porque claro, ya él sentía esos pasos de gigante de la Gestapo. Un día, en un retiro que da un sacerdote schoenstattiano, el padre Eise, a un grupo de mujeres se infiltra un espía. Esta mujer, cuando logra que el sacerdote se descuide y la gente, me imagino que fue en un receso, ella llega hasta el escritorio donde están los documentos o los escritos sobre el retiro que está dando este padre, que se llamaba Contraposición entre la cruz esvástica y la cruz de Cristo. Y ahí es donde encuentra el nombre PK. Empiezan a investigar quién es PK, hasta que un día, el 14 de septiembre del 41, el padre va a dar un retiro en la casa de ejercicios de Schoenstatt. Se presentan dos hombres de la Gestapo que exigen hablar con él. Bueno, el padre habla con ellos y les dice que no, que los desaconseja que se lo lleven y que no es buena idea porque él va a empezar a dar este retiro, que van a llegar muchos sacerdotes y que estos sacerdotes de ahí van a empezar a dar la voz de alarma en sus respectivas diócesis, que a ellos no les conviene, que él con mucho gusto se va a presentar el 20 de septiembre cuando termina de dar estos retiros. El padre Kentenich no dice nada, celebra misa, después de misa recoge unas cositas, se cambia los zapatos por unos zapatitos viejos y la sotana y se va para la central de la Gestapo en Coblenza. Ahí llega y resulta que tiene que estar toda la mañana hasta que ya lo atiende. Lo empiezan a interrogar y le dicen que lo interrogan y se le culpa por haber hablado en contra del Estado y de la ideología del nacionalsocialismo. El padre Kentenich se defiende argumentando que él no odia al pueblo alemán, si bien no lo identifica con el partido que está en el poder. Por supuesto que lo meten preso donde dice eso. Bueno, lo meten preso en un búnker que había sido la bóveda del Banco de Coblenza.
era una bóveda, imagínense que era algo chiquitito, con una ventana pequeña, era un lugar húmedo, no tenía ventilación. Ahí mandaban a los prisioneros y ellos a los 3 o 5 días se quebrantaban espiritualmente y físicamente de estar en ese lugar. El padre Kentenich, bueno, dicen que era horrible como se escuchaban los gritos de desesperación de estos presos que estaban en esas celdas continuas a la del padre Kentenich, en esas bóvedas. Hay algo que al padre Kentenich lo impresionó mucho y eran los sacerdotes que también gritaban, se desesperaban, porque el padre Kentenich pensaba que deberían de ser como otros Cristos para los demás, ser transmisores de la fuerza y confianza. Bueno, el padre Kentenich entonces empieza a rezar en voz alta y a cantar para que estos prisioneros no sientan miedo, vean que él no tiene miedo, que él canta, que él reza. Bueno, pasa ahí 4 semanas. Cuando sale de este búnker, esperan verlo completamente destruido física y espiritualmente, y no, pues sale perfectamente sano y sin haber perdido su tranquilidad acostumbrada, y más bien él dice que por fin tuvo vacaciones, porque toda su vida había hablado a los hombres de Dios y que ahora tuvo la oportunidad de hablar con Dios. Bueno, el 18 de octubre es que al padre lo sacan de este búnker y lo trasladan a la cárcel de Coblenza, que había sido un convento de las carmelitas. En la cárcel de Coblenza, el padre Kentenich empieza a desplegar una actividad apostólica increíble. Bueno, le dicen que tiene que pegar cartuchos del papel y él dice que ¿por qué? Que él es un ciudadano alemán, que lo tienen que tratar con dignidad y que él no va a pegar nada y que además que le dejen su ropa, que no se la pueden quitar. Pero resulta que hay 2 carceleros que les llama mucho esa personalidad del padre que tiene tan paternal y empiezan a hacerle confidencias al padre. Y el padre ahí ve que le pueden servir de mensajeros, o sea, de correo con las hermanas de María que estaban en el hospital de San José en Coblenza, que eran las encargadas de ese hospital. Entonces el padre empieza a enviarles mensajes, pero nunca le dice ni a un mensajero ni al otro que los está enviando. ¿Por qué? Porque el padre quería protegerlos, que si apresaban a alguno, lo agarraban, pues que el otro no supiera, o sea, que no dejarlo libre, pues, o sea, que entre ellos no supieran que eran mensajeros de él. Estas hermanitas, donde se dan cuenta que existe la posibilidad de contacto con el padre Kentenich, le tejen un chaleco. Y en los dobleces le meten lápices para que el padre pueda escribir, porque se acuerdan que les dije que el padre había dicho que no iba a trabajar y que no iba a pegar cartuchos de papel, pero donde se da cuenta de este contacto que puede tener con las hermanas, entonces sí dice que va a pegar esos cartuchos para poder escribir, y así es como se da este correo entre las hermanas y el padre Kentenich. Ahí el padre escribió montones de oraciones, de cartas, de escritos. Pero un día las hermanas también descubren que en la iglesia que está cerca de ese convento, en la torre de la iglesia hay una ventanita de la cual se podía ver al padre Kentenich.
Entonces se hacen amigas del sacristán y todos los días van a esa torre, bueno, a esa iglesia, suben a la torre y por medio de señales empiezan a tener contacto con el padre Kenton. Él en la cárcel y ellos en esa torre. Bueno, llega diciembre y una de las hermanitas, muy jovencita ahí del hospital de San José, se le ocurre la idea de que ella le va a escribir una carta al niño Jesús y lo que le va a pedir es un regalo de Navidad, el regalo que se haga el milagro de la noche buena. Y es la liberación del padre fundador. Bueno, ella escribe una carta muy linda que sería bonito que después la busquen y se la da a la hermana superiora. La hermana superiora no le dice nada a esta hermanita y se la hace llegar al padre Kenton, quien la recibe el 24 de diciembre. Esta hermana se llamaba la hermana Mariengard. Y el padre es un nombre que con una pequeñita variación significa jardín de María. Entonces el padre Kenton le contesta la carta y le pone como que si él fuera el niño Jesús y le dice: mi pequeña y querida Mariengard, cumpliré tus deseos cuando tu corazón y el corazón de toda la familia se transformen en un florecido jardín de María. Así pues, el cumplimiento de su petición, así pues le dice, el cumplimiento de tu petición, el milagro de la Nochebuena, está en tus manos y en las de los hijos de Schoenstatt. Apresúrense para que no sea demasiado tarde. Bueno, ¿qué es lo nuevo en esta carta tan simple? Porque vean que era una cartita chiquitica. El padre fundador ahí expresa en una forma muy clara la solidaridad de destinos que lo ata a él con la familia y da a entender que su liberación física va a depender de la libertad interior que conquiste la familia. El padre Kentenich se da cuenta con mayor claridad que no es para la familia solo un jefe, sino que es también padre. El padre Kentenich empieza a insistir en esta idea. Yo estoy preso por ustedes. Con la entrega de mi libertad exterior, estoy pagando la libertad interior de ustedes. Y ustedes van a tener que pagar mi libertad exterior con su libertad interior. Es decir, luchando por hacerse interiormente libres en el espíritu de la inscripción. Hombres libres, enteramente dispuestos a aceptar lo que Dios quiera en cualquier momento. Ustedes con su libertad interior van a conquistar la mía, mientras que yo por mis cadenas físicas voy a conquistar la libertad de ustedes. Ahí es en 1941 donde nace la inscripción. ¿Y qué es la inscripción? Lo que dice aquí, estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios por amor. Vean, por amor yo solicito en la medida que esté contemplada esa cruz en el plan de Dios. O sea, que por más que yo la pida, si no está contemplada en el plan de Dios, Dios no me la va a mandar. Es la inscripción. Y nace ahí en 1941. El Jardín de María es la expresión más fuerte
y el símbolo más grande de entrelazamiento de destinos entre los miembros de la familia con el padre fundador y entre sí. Es decir, es estar el uno en para y con el otro. Ahora, bueno, ya poquito a poco nos vamos acercando al segundo hito, el 20 de enero de 1942, en la confianza divina. Aquí también quería decirles algo, que el padre Kentenich es el que le pone nombre a los 4 hitos. Y en la confianza divina, ¿por qué se lo puso? Porque es el salto al vacío al renunciar a la libertad exterior por la libertad interior de los hijos de Schoenstatt. Por eso es que él le pone en la confianza divina. Ahora, ¿qué es un hito? Un hito es una irrupción de gracias. El 16 de enero le hacen al padre, el padre Kentenich sigue en la cárcel de Coblenza. El 16 de enero le hacen una revisión médica muy superficial y el padre Kentenich es declarado apto para el campo de concentración. Al enterarse, la familia busca todos los caminos para evitarlo. Consiguen contacto con el médico de la cárcel, quien se manifiesta dispuesto a hacerle una nueva revisión y a declararlo no apto para ir al campo de concentración. ¿Por qué la familia trata de evitar que el padre vaya? Bueno, obvio, porque iba para el campo de concentración, pero ellas estaban seguras, toda la familia y las hermanas, que si el padre Kentenich solicitaba esta revisión, porque eso sí, esa es la condición que pone el médico, que es el padre Kentenich el que tiene que solicitarla y que además tiene un plazo máximo de hasta el 20 de enero a las 5 de la tarde. Era el 16 de enero cuando le dicen que es apto. ¿Y por qué es que se le podía pedir esto? Porque el padre Kentenich tenía un pulmón necrosado. El padre no era apto para ir. Si él, cuando él quería hacer cuando él entra, a la orden de Palotinos y quiere ir a África, lo primero que le dicen es que no, porque él no puede ser misionero por su estado de salud. Así que era imposible que pudiera ir al campo de concentración, pero bueno, él no firma esa solicitud. Y en todo ese tiempo, o sea, del 16 de enero al 20 de enero, el padre Kentenich se hace continuamente la siguiente pregunta: ¿qué tengo que hacer para que crezca aún más esta solidaridad de destinos que de pronto ha comenzado a hacerse tan consciente, para que juntos conquistemos la plena libertad física e interior mediante el poder en blanco y la inscripción? Bueno, así llega el 20 de enero y él dice: así llego al 20 de enero. Estas son palabras del padre. Toda la noche luché conmigo mismo para reconocer la voluntad de Dios. Ahora lo tenía claro. No voy a firmar la solicitud. Si puedo elegir y decidir, entonces para mí debe ser la muerte, las cadenas y para la familia la libertad. Así fue mi decisión. No quisiera ser liberado por medios humanos. Si Dios quiere mi libertad, entonces solamente será a través de una intervención sobrenatural, por la aspiración heroica al inscripcio de parte de la familia. Así, el 20 de enero, en la mañana, durante la misa, ofrecí libremente toda mi libertad. Ustedes se van a preguntar, ¿cuál misa? Bueno,
El padre Kentenich, con este correo que se tenía entre estos carceleros mensajeros y las hermanas le habían enviado una copita donde se pone el huevo y una tapa de un reloj, y eso era lo que a él le servía de patena. Entonces, él en las madrugadas se levantaba y celebraba misa. Ese 20 de enero en la madrugada, cuando él está celebrando la misa y en su celda, él dice que él sintió que Dios le pedía que no firmara esa carta. Pero el padre Kentenich nunca fue que se lo soñó o escuchó una voz ni nada, no, fue una intuición, una inspiración del Espíritu Santo en el momento de la consagración, que él se dijo, no, esto por fe no voy a firmar esa carta. Él afirmó, él decía, si Dios quiere que yo ofrezca mi vida por la familia, lo voy a hacer como el buen pastor, a semejanza de Cristo. El padre fundador afirmó que en su decisión del 20 de enero, lo más importante no fue el heroísmo, sino haber intuido lo que Dios quería. Él decía haber captado la onda de Dios. Esto del 20 de enero no fue un hecho, no fue un acto heroico para ser admirado, no, él siempre afirmó que si en ese momento Dios le hubiera dicho que para poder dar a la familia todo ese torrente de gracias que brotó del 20 de enero, él tenía que mover solo el dedito pulgar, él lo hubiera hecho, porque el fruto hubiera sido lo mismo. Él lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios Padre, y él sintió que era esa, no firmar la carta. Y él decía, vean qué increíble, que si alguien a él le hubiera pedido que lo aconsejara, que qué hacía, el padre dice que él le hubiera dicho, aproveche los medios naturales que se le ofrecen para salvarse de Dachau. Pero él decía, yo deseché toda seguridad humana consciente y libremente para entregarme en manos de la providencia. Él escribe al padre Menningen, con todo esto que estaba pasando. El padre Menningen era uno de los sacerdotes, el más allegado al padre Kentenich. Entonces, él le escribe una carta y le dice, por favor, les estoy diciendo solo una frasecita de la carta que él escribe al padre Menningen. Le dice, por favor, trata de comprenderme a la luz de la alianza de amor y de nuestra solidaridad de destinos. Para el padre Kentenich, el 20 de enero es el símbolo del triunfo de la alianza de amor, del hombre nuevo y de la nueva comunidad. Con ello, él se transformó para todos los hijos de Schoenstatt en padre que engendra y educa en la experiencia concreta de la realidad sobrenatural, enseñándonos a tomarla en cuenta y a confiarnos en su conducción. Así, toda la historia del 20 de enero significa para nosotros una escuela de fe práctica en la divina providencia. El 13 de marzo, el padre Kentenich ya llega al campo de concentración de Dachau, y el padre lo describe como una ciudad de locos, de muerte y de paganos. Y en medio de ese infierno de Dachau, el padre Kentenich desarrolla toda una intensa actividad apostólica, dirigiendo espiritualmente a muchos compañeros de cautiverio, dando charlas, dando
retiro, hasta celebraba misa y dicta el Padre y díctala hacia el Padre. ¿Por qué digo díctala hacia el Padre? Porque en todos los libros dice escribió el hacia el Padre. El Padre no escribió el hacia el Padre. El Padre le tenían prohibido en el campo de su concentración escribir. Él lo dictó. Entonces, por eso es que aquí les digo, díctela hacia el Padre. Funda el Instituto de los Hermanos de María, el Instituto de Familias y la Internacional de Schoenstatt. ¿Por qué funda la Internacional de Schoenstatt? Porque habían muchos sacerdotes polacos, bueno, de todos lados donde hubiera sacerdotes que estaban en contra del nacionalsocialismo, Hitler los apresaba. Y es donde le llega la noticia al padre Kentenich, que estando en el campo de concentración, que las hermanitas en Uruguay habían hecho un santuario, que es el primer santuario filial, que es el de Nueva Helvecia. Bueno, todo esto, ¿a qué nos lleva? Esto era un poco de historia, pero nosotros no tenemos que quedarnos en los hitos, que fue en tal fecha, que a tal hora el padre decidió eso. No, nos tienen que interpelar. Entonces, pensemos, les dejo estas preguntas y ahora, si quieren, me hacen preguntas. Yo creo que estamos con tiempo, ¿verdad, Elisa? Bueno, las preguntas son, después si no, Elisa se las pasa, ¿a través de qué acontecimientos grandes o pequeños he descubierto que Dios me pide hacer o decir algo? He aprendido en mi vida de alianza convertir mis cruces y dolores en oportunidades para crecer en el amor a Dios y a los hombres. Cosas me esclavizan. A ver, ¿qué cosas me encadenan, me esclavizan? No sé, por decirles, Netflix, los celulares, no sé, alguna, bueno, ya me entienden, pero es eso, ¿qué es lo que me esclaviza? ¿Y qué puedo hacer para eliminar todo aquello que impide mi verdadera libertad? Aquí hay algo que es muy importante porque mucha gente, por supuesto, cuando el padre decidió ir al campo de concentración, la gente que continuó en Schoenstatt, la que siguió al padre Kentenich, que continuó en Schoenstatt, no fue la que continuó por los retiros, por la jornada, por lo bonito que el padre hablaba, sino fue la que logró captar a Schoenstatt como familia y captar que el padre Kentenich se le estaba jugando por ellos y que ellos se la tenían que jugar por el padre Kentenich. ¿Cómo están todos? Hola, Giovanna, ¿qué tal? Hola, Anabel. ¿Cuál fue la segunda pregunta que hiciste? Es que no la capté. Ok, he aprendido en mi vida de alianza convertir mis cruces y dolores en oportunidades para crecer en el amor a Dios y a los hombres. Bien, gracias, Giovanna. Rosalvita. Gracias. Buenas noches, Elisa y Ana. Hola. Hola, gusto en escucharlas y también en verlas. Preciosa, muy concisa la exposición que Anabel acaba de hacernos del barbudito, como digo yo. A mí me encantaría saber, porque para mí es nuevo, que el padre no lo escribió, sino que dictó lo del librito hacia el padre. ¿De qué forma o cómo fue el proceso
o cómo hacía él para dictar desde la prisión el libro y tantos escritos y oraciones. Eso me encantaría saberlo. Ok, el padre, a los mismos de su barraca, con los mismos que él estaba, bueno, que eran amigos de él, ¿verdad? Y que se exponían porque imagínense si los agarraban. Él les dictaba y ellos escribían porque al padre le tenían prohibido escribir, pero como era el padre, él decía que le tenían prohibido escribir, pero que no le tenían prohibido dictar. Entonces, estos mismos de las barracas escribían y lo metían en unos sacos en el campo de concentración, les permitían vender alimentos y flores. Y las hermanitas, como eran terribles, se vestían de civil e iban al campo de concentración a comprar flores. Entonces, por todos lados se salía ahí los escritos del padre. Muchas gracias. Qué lindo, porque ahí es donde uno ve, ahí la palabra de Dios nos dice que debemos de ser humildes, mansos de corazón, pero ser astutos como la serpiente. Entonces hay situaciones en la vida de uno que uno requiere esto, ¿verdad? Porque él nunca fue nada como a la fuerza, todo iba como saliendo y esa hay astucia de cómo poder comunicar. Bueno, hay que aplicarlo también en la vida de cada una de nosotras, porque a veces estamos frente a situaciones que se requiere esa astucia y no lo hacemos, pero precioso el detalle de contarnos eso. Muchas gracias. Con mucho gusto. Rosalba, acordémonos también que el padre siempre decía, ¿qué me quiere decir Dios con esto? Ok. Y él, todo era fe práctica en la divina providencia. Fe práctica. Está todo, sí, todo ese que es muy lindo un día que nos puedan dar. Mariela la da preciosa, la charla de la fe práctica en la divina providencia. Todos esos pasos de discernir, Exacto. la resultante creadora. El padre siempre, ese era ¿cómo se diría? Todo, él siempre se estaba preguntando, ¿qué me quiere decir Dios con esto? Yo diría que era su forma de vivir, ¿verdad? Sí. Así es. Su estilo de vida, como dicen ahora. Exactamente. Por ahí Muchas gracias. Con mucho gusto. Por ahí veo a Lourdes, que encendiste tu camarita. ¿Querías hacer una pregunta, Lourdes? ¿O comentar algo? Sí, cómo no. Hola, doña Lourdes. Un placer, muchachas. Sí, a mí me llega mucho lo de convertir nuestras cruces en oportunidades, porque Dios siempre responde. Dios siempre responde cuando nosotros sabemos tomar esas oportunidades. Lo he vivido en mi larga vida. He podido vivirlo y me ha contestado de una manera tan extraordinaria, tan patente, que esas palabras tuyas me llegaron mucho al alma, que ahora estoy pasando un momento un poquito difícil y estoy casi, no diría que contenta, pero sí agradecida con Dios de tener la oportunidad de ofrecerlo, de ofrecer todo lo que estoy viviendo por tantas cosas que hay que ofrecer y sé que el Señor va a contestar como siempre lo ha hecho conmigo y con todos sus hijos que lo amamos y que vivimos agarraditos de la mano de él. Preciosa la charla, me dejó un montón de enseñanzas, un montón de cosas lindas. A mí ese hito del 20 de enero me llega mucho porque yo nací el 11 de febrero de 1942 y siempre pienso que yo estaba a 2-3 semanas de nacer cuando sucedió eso o sea, para que vean que de verdad es una larga vida. Tengo la vida que tiene Lito.
linda, Anabel, como todo lo que tú haces y todo lo que conoces, hacérnoslo saber es una oportunidad extraordinaria para nosotros. Yo tomé nota de ciertos aspectos que me interpelan y que me llaman mucho la atención, y me encanta de este hito esa actitud que tuvo el padre ante cada situación. Fue realmente admirable y una gran lección para cada una de nosotras, en particular para mi vida, ¿verdad? Diría yo. Me encanta esa parte donde Anabel nos explica que la verdadera libertad interior es aceptar la voluntad de Dios por amor, no por temor, ¿verdad? Ni por nada, sino que por amor, ¿verdad? Porque con la confianza total y plena de que Dios nos va señalando el camino. Ese descubrir lo que Dios quiere y esa entrega total a Dios, ¿verdad? Así deberíamos vivir nosotras, confiadas. También me llama a ese deseo de santificar el sufrimiento personal. Todas, de alguna manera, tenemos a veces pequeños sufrimientos, grandes o pequeños, ¿verdad? Pero esa parte de santificar ese sentimiento personal como un acto de amor y contribución a ese capital de gracias, como Él lo hizo también, ¿verdad? Porque Él no nos pide que hagamos nada que Él no haya hecho, que Él no haya vivido. Sí. También, definitivamente, con este hito, el padre Kentenich nos enseñó a transformar la adversidad en gracia. O sea, ¿cómo podemos transformar esa adversidad en nuestra propia vida, verdad? En que sea realmente en gracia. También, bueno, ya hablé algo de eso, pero enfrentar dificultades con fe, sabiendo que todo tiene un propósito en el plan divino. Si nosotros tuviéramos eso y realmente nos lo creyéramos de corazón, yo creo que viviríamos más tranquilas, ¿verdad? Nuestros días. Y luego... esa confianza divina. Exactamente, exactamente. Luego me pregunto a mí misma, y les dejo ahí esa pregunta para cada una de ustedes también. ¿Cómo puedo en mi vida diaria vivir con esa misma confianza y entrega que el padre Kentenich? Con cualquier cosa que vivamos, en cualquier situación, ¿cómo puedo vivir mi vida diaria con la misma confianza y entrega que el padre Kentenich? Y bueno, lindísimo, Anabel, muchísimas gracias, y a Elisa también por ese ubicarnos en un día como hoy, también con este hito tan especial y tan enriquecedor para nosotras. Muchísimas gracias. Un gusto, Ania. Gracias por esa pregunta que está buenísima. Sí, gracias. Adelante, Mague. Creo que va bueno, Mague y después Anita. Ya le escribí a Ana, pero tiene su micrófono bloqueado y yo no se lo puedo abrir. Ya. Ahí está. Ya, Me estabas tratando en la esquinita. Muchas gracias, Anabel. con mucho gusto. De verdad, qué buena idea que fue haber hecho esto justo en el día del hito, porque como que nos da un contexto, ¿verdad? De tiempo. Yo siempre he tenido mucho problema con eso de abrazar la inscriptio con todo corazón, pedirle a Dios todas las cruces. Pero he aprendido tanto también estando en la Alianza de Amor y estando en Schoenstatt y haciendo todos los libros y tantos cursos que hemos llevado, de que realmente uno aprende, ¿verdad? De que lo que hay que hacer es primero el desapego de todas las cosas materiales que tenemos alrededor, y desapego también de miedos, de
de nuestros hijos, de nuestra familia, y entregarlo todo y ponerlo en las manos de Dios. Esa es la alianza de amor. María, te entrego todo en tus manos, hazte tu cargo de todo lo que está en mi casa. Sé que hay una oración en el hacia el Padre, que es la oración de la inscriptio. Pues no sabes cuál es. Esa era mi pregunta. Es que, Las felicito, chicas, porque este, muy bien todo. De verdad, un 100. Mague, después te la paso, es que no tengo aquí el hacia el Padre. Sí, porque hay una oración especial que él escribió en Dachau, que era justamente la oración Sí, del inscriptio para entregarte totalmente a Dios. Entonces, y es que ahí me me parece hace muy ver, bonito tenerla escrita y rezarla todas las noches. en 1939 es increíble toda esta época, como dijo Elisa, lo que sucedió. Él en 1939 es que él hace la consagración al poder en blanco con la familia, porque él ve lo que se avecina, la guerra. Y el poder en blanco es ese cheque en blanco que le decimos a Dios, aquí estoy, hágase su voluntad. El inscripcio es hasta en el 41, donde él dice que por amor a la cruz le pedimos esas cruces, si está en el plan de Dios. Sí, Porque abrirse al plan de donde él Dios. dijo que él sí, él no firma la carta y todo, pero porque él sintió que el padre le pedía que fuera, que no la firmara, a ver, perdón, que Dios le decía eso, pero él también dice, si yo hubiera sentido que me decía que solo moviera el pulgar, igual lo hubiera hecho, igual hubiera dado los mismos frutos. Sí, y Inscriptio, bueno, también San Agustín, ¿verdad? Que Inscriptio Sí, era sí. de corazón a corazón, no me acuerdo. Y escribir de corazón a corazón, o sea, meternos en el corazón Sí, de exacto. Dios. Pero es esa entrega total, completa, en la que uno tiene que soltar absolutamente todo. Y sí sé que hay una de las oraciones y están en el libro, pero no sé Ya cuál. Elisa la va a pasar. Ahí dice, Ok. sí, es que yo no lo tengo aquí y así como que me sepa la página y todo. No, pero bueno, ya Elisa dijo que lo va a pasar al chat de la rama. Muchas gracias, Anabelita. Te felicito. Anita, usted. Aquí, ya encontré. Bueno, y lindísima la charla, es un tema que me encanta. Me hace pensar mucho o me hace pedir mucho al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de entender la voluntad de Dios, porque no es fácil. O sea, es muy fácil, digamos, yo puedo decir, sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ese discernimiento para entenderla, esa conexión que el Padre tenía, que él era capaz de esperar y esperar y esperar en un mundo tan convulso como en el que tenemos ahora, tomarse ese momento para poder discernir realmente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y también siempre he pensado mucho que, como dicen, Dios escribe recto en renglones torcidos. ¿Cómo busca un lugar de tanto dolor y tanta desesperanza para que nazca un movimiento que trae tanto al mundo, que viene después de todos estos años a llenar de esperanza, a fortalecer familias y a hacer tanto? Entonces, en medio, ¿cómo entender que cuando estamos en el dolor no siempre estamos en algo malo, ¿verdad? Sino que de ahí puede estar generándose algo inmenso y algo muy fuerte, ¿verdad? Muy grande. Entonces, es como lo que yo rescato mucho de esto, ¿verdad? De este momento. Gracias. Marianita, no te veo. Hola, hola con todas. Estaba muy atenta escuchando la charla a Anabel. Él sí es una charla profunda. Lo que yo saco y
es que el Padre es un ejemplo de vida para todas nosotras y tenemos que hacer vida lo que Él ha hecho por Schoenstatt y por las personas que han estado a su alrededor y por el mundo. Entonces, para mí es importantísimo y aprendido de Él entender en que mi vida sea llena de la fe práctica en la divina providencia. Entonces, las cosas se dan por algo, porque Dios, entender el plan de Dios para cada una de nosotros, ¿no es cierto? Y el padre ahí comprobó que Schoenstatt no fue obra de él, porque mucha gente puede decir, es cosa de una persona, fue cosa de él, pero ahí él entendió y por eso no salió de la cárcel, porque él quería comprobar si era una obra divina o una obra humana. Y Schoenstatt es una obra divina, ¿sí? Y eso es lo que nos ha dejado de legado. Y en ese tiempo es donde más creció, por ser una obra divina, donde más creció Schoenstatt, ¿no? Como usted mismo dijo ahí, se crearon federaciones de los padres, en fin. Y yo lo que recojo de este hito es lo que decía el padre. Estoy cobijado en el corazón de Dios. No importa dónde esté, no importa qué me suceda. Aceptar la voluntad de Dios porque estoy cobijado en el corazón de Dios. Estoy contento donde esté. Él decía que el calabozo es como estar en su cama, imagínense. Decía que Dachau le rejuveneció. Entonces, nosotros, todos los problemas, todo lo que nos acontece, que creo que es mucho menos lo que el Padre vivió, tiene que darnos fe y tomar con alegría. Y también decía, estoy feliz donde Dios me quiere, ¿sí? Entonces si nosotros estamos aquí en Schoenstatt, tenemos que ser felices y trabajar por la obra, por la misión que tenemos, donde estemos, estar felices. Este hito es de gran aprendizaje, como usted mismo relató lo que significaba el hito, y tenemos que llevarlo y hacer vida. En ese resumen chiquito que les hago de cómo he aprendido y estoy aprendiendo a hacer vida, a ser schoenstattiana. Eso ahorita de este 20 de enero, que muy lindo la charla justo en este día. Gracias, Marianita, y gracias por tu aporte. Ok, yo creo que estamos listas entonces. Me gustaría que cerráramos, Anabel, si tú la puedes guiar con la oración de la confianza. Creo que este hito tiene mucho que ver con la confianza y podemos encomendarnos así para terminar la noche y nuestro año, porque estamos iniciando el año y que sea una bonita manera de entregarle todo a Dios Padre. Sí, me gustaría darle gracias porque el Padre Kentenich, eso es otra cosa, siempre agradecer, y ya que estamos empezando este año, agradezcamos que tenemos esta oportunidad de estar en Schoenstatt y de trabajar y de estar al servicio. Bueno, te damos gracias, Mater, por todo. Gracias por todo, Mater, todo te lo agradezco de corazón y quiero atarme a ti con un amor entrañable. ¿Qué hubiese sido en nosotros sin ti, sin tu cuidado maternal? Gracias porque nos salvaste en grandes necesidades. Gracias porque con amor fiel nos encadenaste a ti. Quiero ofrecerte eterna gratitud y consagrarme a ti con indiviso amor. Amén.